Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. En Primera de Juan está casi llegando a Apocalipsis. Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, vuelve a repetir, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Algún día explicaré por qué los apóstoles hablaban de nosotros y hablaban de vosotros. Eran dos grupos totalmente diferentes. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Esta cosa os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. Y el verso que sigue, verso 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Aquí la palabra tinieblas no tenía que ver con pecado, que uno de los problemas de las malas interpretaciones. Lo que Pablo está diciendo cuando habla de tinieblas es volver a caminar bajo el poder de un espíritu de error. Esto es mucho más fuerte de lo que la gente piensa. La gente cree que porque fulano se enredó en una tontera, no, eso son obras de la carne. Pero Pablo está hablando aquí de otra, San Juan, está hablando de otra cosa. Y Pablo, San Juan, quédate quieto, Pablo. Y San Juan dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Quiere decir que los pleitos en las iglesias o entre vecinos o lo que sea es una carencia de luz. Porque cuando hay estas cosas es porque la luz no está presente. Entonces Pablo en Efesios capítulo 6 dice algo que lo amarré con esto. Oro a Dios para que usted pueda decir aleluya. Y Pablo dice en el verso 12 del capítulo 6 de Efesios: porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo da aquí el antídoto, porque Pablo dice en el verso 13: por tanto, tomad toda. Y esta palabra toda es: tomen la totalidad de lo que ustedes necesitan. Y esa totalidad para enfrentar esos poderes de las tinieblas es la armadura de Dios. Oiga lo que Pablo está diciendo. Yo sé que le voy a majar los callos a un montón de gente evangélica, porque usted ve que los evangélicos se cubren con la sangre de Jesús siempre. Según la Biblia, la sangre de Jesús sirve para limpiarnos de pecados. Cuando yo digo esas cosas por las redes, salen 40 locos que no saben ni lo que están diciendo. Ay no, pero ¿cómo usted va a decir eso? Usted lea Biblia, porque la sangre de Jesús fue derramada para redimirnos del pecado, de la muerte. Eso está escrito en la Biblia. De la maldición de la enfermedad. Según la Biblia, las llagas de Cristo tienen que ver con eso, pero la sangre tiene que ver con el poder de la muerte. Ahora, Pablo dice aquí que lo que usted lo va a librar contra las acechanzas de príncipes, de potestades, de gobernadores, de seres que se mueven en las dimensiones celestiales. Lo que Pablo está diciendo aquí es: lo único que a usted y a mí nos va a librar de toda esta acechanza del infierno es que nosotros tomemos toda la armadura de Dios. Esto es muy violento. El que está aquí por lo menos diga aleluya. Y Pablo dice aquí en el verso 14: ustedes tienen que estar firmes.
ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Curiosamente, ninguno de estos versos menciona la sangre de Jesús, porque Pablo es un tipo de alta revelación. Y Pablo sabe que la sangre de Jesús fue derramada para que usted tenga acceso al trono de Dios, pero no para pelear contra demonios, no para pelear contra las obras del diablo, no para derribar los tronos de las tinieblas, no para quebrantar los poderes de las huestes de maldad. Y Pablo dice, si usted quiere estar libre en una mente, no en esas mentes locas que andan pensando tontería, cúbrase con la sangre las veces que le dé la gana, que no funciona. Pablo dice, tome el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco que se ponía el soldado romano. Ora a Dios para que usted esté aquí, porque hoy estoy caliente, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Usted quiere no resbalarse. Usted no quiere caerse en el camino. Entonces la gente toma versos aislados de la Biblia que ni los entiende, y la gente dice, Señor, manda a tu ángel para que yo no tropiece. No, eso no tenía nada que ver con eso. Pablo dice, usted quiere estar firme para no resbalarse y no caer en desgracia. Pablo dice, tome el calzado del apresto del evangelio. Todo eso tiene una revelación poderosa. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Voy a tratar algo que oro a Dios para que yo alcance en revelación y usted alcance en comprensión, y podamos entender lo que Dios quiere decirnos esta noche. Durante muchos años yo viví cosas que hoy, que voy a cumplir 36 años de predicar, obviamente me es fácil entenderlo, pero en algún momento no las entendí. Ejemplo, una vez estaba en Camerún y recuerdo que se hizo un evento en un estadio gigante en Camerún, y unos pastores me pidieron que saliéramos a un mercado. Y cuando salimos a ese mercado, noté que había una multitud de hombres que eran homosexuales. Nunca había visto tanto homosexuales en mi vida. Entonces descubrí que en Camerún, después alguien me dijo que en Camerún, de 100 hombres, 98 son homosexuales. Ahora no sé si me dijo la verdad, pero yo creo que lo que yo vi ese día superaba el 98, porque me sorprendió. Yo no hablo francés, en Camerún se habla francés, y sé decir 2 palabras en francés y no sé más nada. Pero extrañamente, cuando pasé a un lugar porque vi algo que me llamó la atención y me acerqué, empezaron a rodear el lugar, si no estoy mintiendo, más de 2000 hombres y mujeres. Entonces, un pastor, un tipo peligroso en el espíritu, porque hay gente que no discierne nada. Hay gente que se toma una foto en la Torre Eiffel y dice, wow, qué cosa más grande. Pero hay gente que tiene olfato. Hay gente que se acerca al río Sena y no le impresiona el Sena, sino que siente el olor de la sangre de la gente que murió en ese lugar. No está entendiendo ni papa, hermano. Que Dios los bendiga, hermanito. Váyase para la casa, hermano. Dios los guarde, hermano. Hay gente que va al templo ese de Notre Dame y ahí se meten ahí, se toman fotos hasta con las gárgolas, y después dicen, wow, qué tremendo. Y la gente no discierne que eso era un lugar, y es un lugar plagado de demonios. Yo recuerdo que empezaron a rodearnos, y a mí me llamó mucho la atención, y un anciano que andaba con nosotros se me quedó mirando y me dijo, los príncipes de este lugar te acaban de reconocer. Y entonces se me acercó un moreno altísimo y se me quedó mirando. El tipo no sabe hablar español, y me miró y me dijo, Rafael Ramírez, profeta de Dios, te doy 5 minutos para que te largues de aquí, si no, no saldrás con vida. Y yo dije, ¿cómo este tipo sabe hablar español? ¿Cómo este puede hablarme en mi lengua? Y se armó una turba, y recuerdo que yo me paré y empecé a levantar las manos, y la gente se manifestaba. Al poco tiempo vino la policía, llegó gente, porque aquello era una locura. Y empezaba gente a caer por todos lados, y alguien del gobierno dijo, hay que sacar a ese hombre de allí, porque obviamente tenía que predicar en el estadio y no tenía tiempo para ministrar tantas personas. Estuve en la India, a la orilla del río Ganges,
en un lugar donde la gente va y ahí hacen ofrendas, y ahí echan a los muertos, ahí echan las cenizas, ahí hacen pactos, ahí hacen esto, ahí hacen lo otro. Y recuerdo que una mujer que iba a hacer algo, una cosa ahí, se me quedó mirando así. Una hindú que en su vida ha hablado ni siquiera inglés, no sabe hablar español, no sabe nada, habla lo que hablan ellos allá. Y la mujer empezó a pegar gritos como loca y me dijo: vete de aquí, porque no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y yo dije: qué extraño es esto. Estuve en Estambul, estuve en Turquía, estuve en la Sierra Leona, me fui a Mozambique, estuve en Angola, estuve en el Serengeti, me vine al otro lado acá en Namibia, y en cada lugar de esos experimenté cosas extrañas. En el aeropuerto en Johannesburgo, un hombre empezó a correr como loco, y ese hombre empezó a gritar y dijo: profeta de Dios, profeta de Dios, profeta de Dios. Y yo dije: pero si aquí en este lugar a mí no me conoce nadie, nunca en la vida había estado en Johannesburgo. No sé si alguien entiende lo que digo. A su nombre. Por eso a mí me da risa cuando la gente le dicen a uno, cuando uno va a España: tenga cuidado si va a las Ramblas, que ahí roban. No, tenga cuidado si va, no sé, a París, porque los pickpocket. No, hombre, hermano, tengan cuidado esos tipos conmigo, hermano. Yo soy más peligroso que ellos. Yo me metí en las favelas en Brasil. Yo me metí en un lugar en Colombia que ni el diablo se quiere meter allí, hermano. A mí me dijo la FARC que me iban a matar después de una profecía que di a Petro. Y cuando llegué al aeropuerto ahí en Bogotá, yo pasé caminando y de pronto una gente del servicio secreto me dijeron: pastor, lo andamos buscando, esa gente en esas motos tienen orden de matarlo. Y yo le pasé en medio y no me vieron. No, usted no me está escuchando. Alguien tiene que decir aleluya. Para esta gente aquí en Europa, crisis es no comprarse un carro nuevo. Estos tipos no saben lo que es crisis, hermano. Allá en mi tierra, cuando no había gas, las viejitas cocinaban con leña, hermano, y solucionaban todo. Y no tenían problemas con muchas cosas. Alguien tiene que decir aleluya. Usted no conoce lo que es Corundú, usted no conoce lo que es Arraiján, usted no conoce lo que es Mano de Piedra en Panamá. A usted le quitan los zapatos, hermano, y le quitan todo ahí en 2 segundos. Yo caminé por esas calles y los predicadores famosos decían: ¿qué hace usted aquí? Y obviamente tengo que estar aquí. Alguien tiene que decir aleluya. Me metí en los barrios más difíciles en Bolivia. Me metí a un lugar en Venezuela que se llama Petare, hermano. Ahí hasta el diablo tiene miedo de meterse ahí, hermano. Y en ese Petare, después de que prediqué, se recogió un cerro así de cuchillos, pistolas, machetes, AK, Uzi, esas cosas en mi vida las había visto yo. Y la gente salía corriendo. Y dice que en Petare mueren más de 40 personas diariamente. Me quedé 3 días y no se murió nadie, porque parece que hay hombres que detienen la muerte. Parece que hay gente que detiene las tinieblas. Parece que hay gente que rompe cosas. Pastor, tenga cuidado. ¿Por cuántos lugares hemos andado nosotros de madrugada en México? No, que en ese lugar hay gobierno, un cartel. ¿Qué cartel? Ni que 8 cuartos, hermano. La gente no logró entender lo que es ser autoridad en la tierra. La gente no logró entender lo que es caminar al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No los oigo. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Estaba en Johannesburgo predicando, evento gigante, un estadio. El Espíritu Santo me habló a mí audiblemente. Me dijo: ve a la Sierra Leona. Tenía idea. Recuerdo que hablé con un señor y me dijo: tengo un amigo que tiene un avión. Obviamente yo no iba a pagar una locura de dinero. Después me di cuenta que el avión era una cosa
casi que milagrosa, hermano. Y entonces me monté en esa cosa y nos fuimos. Llegamos. Cuando llegué al aeropuerto, yo dije, este es el lugar. Le pagué a un hombre en unas cosas que hay en Centroamérica y en Sudamérica, que es como una motocicleta que le ponen y es taxi. Es una motocicleta que le ponen un cajón atrás, hermano. Y me monté en esa cosa, hermano. Y recuerdo que subimos y yo le dije al hombre, quiero ir a aquel cerro que está allá arriba. Y entonces el hombre me dijo, lo dejo a la mitad del cerro. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque en ese cerro vive una persona que es altamente criminal. Es todo un ejército de hombres armados. Ahí no puede entrar nadie. Gente carnicera, destazan a las personas como si fueran animales. Yo le dije, no, sube más arriba de la mitad, porque a la mitad está muy difícil. Y entonces saqué dinero. Y mi abuela decía que por la plata baila el perro, hermana. Y entonces saqué dinero y el tipo me llevó como a unos 200 metros de la entrada. Yo empecé a caminar. No sé quién me va a esperar. No sé qué estoy haciendo aquí. No ando un equipo de guardaespaldas. No ando a nadie. Nadie. Caminé. Y recuerdo que cuando llegué a la puerta empecé a hablar. Según yo estoy hablando en español. Y dije que quería ver al jefe. Y de pronto un muchacho alto, moreno, así lleno de muchos demonios y con unas armas de alto calibre, se quedó mirando y le dijo al otro algo que yo no entendí. Y le dijo, déjenlo pasar. Y entonces yo entré. Y cuando entré me recibió un hombre. Y cuando ese hombre me recibe, yo le dije a él, así dice el Señor, te queda una semana de vida y morirás de la peor manera. Y dice Dios que te da una semana para que te vuelvas a Él. Y aquel hombre, que aparentemente era un tipo peligrosísimo, le tenía miedo Raimundo y todo el mundo, porque era un criminal. Ese hombre cayó de rodillas y empezó a llorar. Y ese hombre me miró y me dijo, ¿cómo usted sabe el dialecto de nosotros? Yo estoy entendiendo que yo hablo español, estoy entendiendo que estoy hablando la lengua mía, pero ellos saben que estoy hablando un dialecto. Entonces ese día me di cuenta que hay gente en este mundo que ha sido escogida por Dios. Y por eso creo que esta palabra tiene que ver con esta casa y los miles que se van a conectar en las redes, porque creo que no solo a mí me pasan estas cosas. La segunda vez que prediqué en Brasil empecé a hablar portugués perfecto y los traductores se quitaron. La primera vez que prediqué en Suiza empecé a hablar suizo y la gente decía, pero ¿de dónde aprendió? No sé cómo aprendió, pero yo entiendo en el espíritu que hay gente que ha sido predestinada por el Dios de los cielos para ver cosas que otros no vieron. Siempre que tuve una reunión importante me puse estos benditos zapatos. Esto me lo regalaron el año pasado aquí, en un lugarcito barato que se llama Lafayette, aquí, hermano. Entonces siempre que tengo una reunión de alto calibre me pongo estos zapatos, porque entiendo que tengo un protocolo de reino. Por eso decidí ponerme estos zapatos esta noche. A su nombre sea la gloria. No los oigo, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora levante su mano conmigo. El apóstol asume aquí. Oiga qué violento es esto. El apóstol asume aquí que hay algo que se llama el poder de la verdad. Oiga qué fuerte es esto. Y el apóstol dice que él no necesita aclararle, por ejemplo, a los judíos lo que era la palabra verdad, porque entre judíos y griegos la palabra verdad tenía dos tipos de significado. Para los griegos, si algo era verdad es porque era comprobable. Para un judío, cuando algo era verdad es porque era creíble. Por eso es que el apóstol dice, lo que nosotros hemos visto y hemos oído tocante al verbo de vida, de eso es lo que hablamos. Pero si usted lee la escritura, ellos no tocaron al verbo, ellos tocaron al hijo de María.
Ellos tocaron a Emanuel, que es el Dios con nosotros. El verbo era la esencia de lo que venía de lo eterno. Quiere decir que Juan está diciendo aquí: nosotros no tratamos con el hijo de María y de José, no tratamos solamente con él, tratamos con el que se manifestó en el monte donde apareció Elías y apareció Moisés. Entonces el apóstol dice: yo no tengo necesidad de hablar de otra cosa, porque tengo una verdad absoluta sobre mi realidad en esta tierra. Que tiene oídos para oír, que oiga, porque voy a decir cosas bravas. Ahora, el apóstol dice: hemos aprendido que existe una verdad absoluta, porque no hay tal cosa como un observador absoluto. Entonces el apóstol dice: nadie es dueño de la verdad, pero yo tengo una sola verdad en mi vida. No me interesa si fulano lo entendió o no lo entendió. Yo lo único que poseo en mi vida es la capacidad de entender y de conocer lo que a mí me fue revelado. El problema grande que tenemos hoy es que la gente quiere saber de todo y no sabe nada. Y la gente quiere andar metido en todo y no se mete en nada. Quieren andar pidiendo oración por Raimundo y todo el mundo, y ni siquiera se solucionan sus propios problemas. Entonces el apóstol aquí dice: señores, si algo va a aterrizar en este campo de aterrizaje, es una verdad absoluta, y es que tú no puedes hablar de lo que no has visto y lo que no has oído. Tú no puedes entender lo que para ti no es una verdad absoluta. A su nombre sea la gloria. Por eso te encuentras que en un mismo evangelio hay un predicador que dice que la mujer era sirofenicia y el otro dice que era cananea. Pero era la misma mujer, porque uno vio que era cananea, el otro vio que era sirofenicia. Por eso en el mismo evangelio uno dice que los niños tocaban a Jesús y otro dice que los reprendían, porque no había un observador absoluto. Pero aquí hay un apóstol que dice: lo que yo vi, lo que yo entendí, es lo que Dios está manifestando en esta hora. A su nombre sea la gloria. Ahora escuche esto, porque le puede ayudar. Nunca el hombre por sí mismo puede edificar verdades absolutas, porque para edificar verdades absolutas hay que vivir y habitar en verdades que son absolutas. Voy a decir algo y oro a Dios para que usted se enoje esta noche y se ponga caliente conmigo. En la mentalidad hebrea no había otra verdad más que Dios mismo. Si tú viniste de tu país a París a dar lástima, yo voy a orar a Dios para que te deporten, aunque tengas papeles. Voy a orar a Dios para que te saquen de aquí, porque viene una crisis sobre Europa. Y escuche lo que voy a decir, porque no estoy hablando tonterías. Lo que pasó ayer en las votaciones en España es histórico. Viene una crisis para el 2024. Y apunte la fecha y no me vea con cara de hermanito arrepentido. Viene una crisis para el 2024. París se va a envolver en cosas difíciles. Yo vi las llamas de fuego en las calles, vi los carros encendidos, vi comercio cerrado, vi gente que corría de un lado para otro y no sabía qué hacer. Los franceses no sabrán qué hacer. Los españoles van a entrar en una crisis cual nunca antes habían tenido. Por eso Dios trajo gente de África, Dios trajo gente de diferentes lugares, porque Dios no iba a permitir que este continente se muriera en las manos del diablo. Y por eso Dios trajo gente como usted, que no nació en cuna de oro, que usted nació como una respuesta de Dios para esta tierra. Porque esta nación y las naciones de la tierra van a entrar en una crisis que usted nunca en su vida se imaginó. Por eso Dios nos está dando la oportunidad de enderezar nuestros pasos, de dejar de jugar al Team Marín de Dopingüe, de dejar de estar esperando estupideces y esperando cosas. Tienes años esperando. Tu ministerio no se levanta. Estoy orando por este marido a ver si algún día se convierta. Suéltalo y empieza a servir a Dios. No te estoy hablando que te divorcies, pero suéltalo y aprende a servir a Dios. Suéltalo y aprende a honrar a Dios. Suéltalo y aprende a servir a Dios. ¿Cuál era el problema en la mentalidad griega?
El problema en la mentalidad griega es que ellos creían en el politeísmo. Y en la mentalidad griega existían muchos dioses. Por eso era que cuando San Juan habla aquí, San Juan no le habla específicamente a los griegos, sino que le habla a la mentalidad hebrea. Porque en la mentalidad hebrea, cuando tú te sentabas y le contabas a tus hijos que Dios había puesto una columna de fuego en la noche y había puesto una columna de nube en el día con el pueblo de Israel, los niños lo único que decían era: Adonai Eneuno, el Señor está hablando. Adonai Echat, guarda silencio delante de él. Porque los niños sabían que papá era una autoridad en la casa. Pero si tú le decías eso a un griego, el griego decía: puede ser que no sea cierto, porque yo nunca vi esa nube, porque yo nunca vi nada. Entonces la pregunta es: ¿cómo se le habla a esta mentalidad de hoy? La única forma de revelar una verdad para este tiempo es hacer lo mismo que hizo Elías cuando se encontró con Eliseo. Había gente que rodeaba a Eliseo y nunca vieron en Eliseo un profeta de Dios. Lo único que vieron en Eliseo era un empresario que hacía dinero y hacía dinero y hacía dinero. Porque parece que cuando a ti te ven los ojos que no son correctos, lo único que ven en ti es carne, lo único que ven en ti es desgracia, lo único que ven es miseria, lo único que ven es ruina, lo único que ven es pecado, lo único que ven es ganas de llorar. Pero cuando tú te pones delante del lente correcto, entonces el lente correcto va a ver en ti lo que nadie había visto. Entonces te voy a cambiar el nombre esta noche. Mírame a los ojos, Eliseo, que tienes años haciendo lo que no naciste para hacer. Mírame a los ojos, Eliseo, porque esta noche te voy a poner el escáner del Espíritu y te voy a exponer a un manto superior y te voy a exponer a una gloria superior. Tú no estás aquí solamente para decir gloria a Dios, aleluya. No estás aquí para cantar bonito, no estás aquí para una cosa bonita. Ya ese evangelismo de ir a las calles a repartir tratados no sirve. Ahora tienes que ser una manifestación de la gloria de Dios en esta tierra. Punto. Toque esa batería, por favor. Los demonios te van a reconocer. Las tinieblas van a saber quién eres. El rango tuyo cambió. Hoy sales de la miseria espiritual. Hoy sales de ser un mendigo espiritual. Si lo que te arruina la vida es esa porquería de celular, se te va a quebrar esta noche. Dios te va a sacar de amistades que son una desgracia. Mujeres esperando años para ver si un hombre se casa con ella. Deje de ser ingrata usted y espabilese, porque Dios tiene algo glorioso para usted. Dios tiene algo que usted no tiene idea de lo que va a pasar. Esta noche Dios saca a los Eliseos de lo que están haciendo y les expone una gloria superior. Usted vino a este continente para hacer una respuesta del cielo. Por eso Pablo se detiene y Pablo dice: no tenemos guerra contra la gente. Aquí el problema no es la bruja. Yo la bruja me la he hecho de 3 en 3 a la bolsa del pantalón, hermano. Aquí el problema que Pablo dice es que peleamos contra príncipes. Y la palabra principado en la Biblia son arquitectos. Son arquitectos de las tinieblas. Arquitectos de las tinieblas. ¿Usted cree que los que diseñaron esta ciudad eran tontos? Si usted viera esta ciudad desde arriba, usted se daría cuenta que es un diseño masónico. Los que diseñaron esta ciudad, ¿por qué cree que pusieron el arco del triunfo y hacen paredes y hacen esto y hacen lo otro? No era gente tonta, era gente que sabía lo que estaba haciendo. Los que revelaron eso fueron príncipes. Y hay un príncipe que ha gobernado en esta ciudad por cientos de años. Hay un príncipe que se mueve desde los aires. Por eso usted entra a ciudades como esta y desde que usted va entrando usted siente la pesadez. Y a mí me pueden decir lo que les dé la gana, que Latinoamérica, que somos pobres, que no sé qué, pero en los países de nosotros no hay la opresión que hay aquí. ¿Por qué cree que Dios lo trajo usted aquí?
Porque usted es un refugiado político, porque usted viene huyendo del FML, que usted viene huyendo de no sé qué Judas. Usted viene huyendo de Marulanda. No, déjese de tontera. Usted no le anda huyendo a nadie. Ese fue el pretexto que Dios tomó. Yo creo que hay un momento en que José no entiende. Y José dice: cuánta maldad en mis hermanos. ¿Por qué me vendieron? Y José nunca entendió que no fueron los hermanos. Fue Dios el que provocó que lo vendieran. Fue Dios el que movió el corazón de la mujer de Potifar. Es que esa mujer es perversa. Esa mujer quería acostarse conmigo. No. Discúlpeme. Nadie quería acostarse con nadie que estuviera abajo. Fue Dios que movió, porque era la forma de que fuera a la cárcel. Y hay cosas que le han pasado a usted y a mí. Mírame, Eliseo, que te estoy hablando. Tienes años de estar desenfocado. Tienes años metido en una relación inmunda y no saldrás. El día que el manto superior te toque, la vida cambiará para siempre. Cuando yo bajé de aquel cerro allá en la Sierra Leona, no bajé en la misma motito vieja esa que iba. Me bajaron en un carro fino. Me bajaron lleno de todo. Yo nunca he sido pobre, pero ese día andaba sin plata, hermano. Cuando yo bajé de ahí traía demasiado dinero, hermano. Nunca había visto tanta plata en medio saco así. Me dieron de billete y yo dije: ¿y qué hago con esta cosa? Entonces descubrí que cuando tú te conviertes en la boca de Dios en la tierra, hay cosas que a ti te van a sobrar. Pero cuando tú caminas en la vida errante, a ti ni la plata te alcanza. Te den, y tú crees que porque tienes 20,000 euros tienes plata. Discúlpame, no tienes nada todavía. Hay gente que gasta $20,000, 20,000 euros en un par de zapatos. Hello. No, usted no me está escuchando. Alguien tiene que decir aleluya. Le estoy hablando a gente que va a poner en problemas al diablo en Francia. Le estoy hablando a gente en este lugar que se va a mover en dimensiones de gloria. Le estoy hablando a gente que va a ir a ese lugar donde está la prostitución y va a decir: así dice Jehová, y la gloria de Dios se va a mover. Yo estuve en Ámsterdam la primera vez con Henry Hinn, el hermano de Benny Hinn. Yo estoy de la gente dice: vamos ahí donde están las mujeres esas que se exhiben en unas vitrinas para hacer guerra espiritual. Mentiras. Eso es lo que van a echarle un ojito a esas mujeres que están ahí. Yo recuerdo que fui con Henry, pero Henry era un gallo de los bravos, hermano. Ese gordo no era fácil, hermano. Y ese hombre, de que se bajó en el carro, empezó a hablar unas lenguas raras. Y lo raro era que todas las palabras que él hablaba yo se las entendía. Y empezó a profetizar y empezó a profetizar. Y empezaron mujeres a salir de las vitrinas esas y se tapaban con unas toallas y caían de rodillas. Y entonces Henry me decía: yo las saco de ahí, tú las ministras. Y yo decía: ¿pero qué es esto? Yo nunca en mi vida había visto algo así. Entonces descubrí que hay rangos espirituales que, aunque la gente no entiende el idioma tuyo, el espíritu sí lo entiende. El espíritu sí lo entiende. ¿Sabes cuál es el problema, Eliseo? ¿Sabes cuál es el problema, Eliseo? El problema, Eliseo, es que hasta que a ti no te hablan el nombre correcto, tú vas a seguir dando vueltas como el pueblo de Israel. Pero cuando alguien te menciona el nombre correcto y te habla de los códigos que fueron escritos en tu espíritu, yo sé que ustedes cantan bien y yo agradezco a Dios. Sé que Dios los está formando. Pero lo próximo que viene es que vamos a sacar esto. Vamos a comprar unas bocinas así chiquitas. Vamos a meternos ahí donde dicen que el diablo vive, ahí en Notre Dame, al lado afuera, hermano. Ahí donde hace un montón de gente. Y vamos a llevar este arte, vamos a llevar esta adoración. Y vamos a poner gente a danzar en el espíritu. Y vamos a empezar a hacer cosas. Y vamos a empezar a movernos. Y vamos a empezar a movernos.
Yo he escuchado un montón de gente, y esta madrugada mientras oraba creo que oí la voz del Señor, porque he escuchado gente que dice: pastor, mire que van a prohibir que si usted no casa un homosexual, que si usted aquí, que si usted allá. Y oí al Dios del cielo y me dijo: cada ley que pase y que afecte a mi iglesia es porque la iglesia perdió la autoridad en la tierra de los vivientes, es porque la iglesia perdió el poder, es porque la iglesia perdió el señorío. Si Dios levanta un hombre aquí y ese hombre habla lo que Dios dice, y el valle de los huesos secos se empieza a transformar en un ejército poderoso, algo va a quebrarse en esta tierra. No los oigo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Levante su manita arriba. Una de las grandes estrategias de las tinieblas, según Juan, era devaluar conceptos. En un mundo discursivo en el que vivimos, si usted logra devaluar palabras, en el momento que se escuchan esas palabras, los conceptos importantes pierden valor y se convierten en cosas insignificantes. Y lo que era insignificante ahora adquiere valor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso la palabra verdad no se puede devaluar, porque según la Escritura, uno de los cimientos de este planeta es verdad. Dice que Dios fundó la tierra sobre su palabra, y la mejor traducción de la palabra en la Biblia es verdad. Cada vez que Dios habló verdad. Cada vez que Dios dijo algo, Dios dijo verdad. Y entonces usted me dice a mí aquí: pastor, pero es que yo no veo, a mí me han profetizado y yo no veo. Pues me pongo de acuerdo con el hombre de Dios y la mujer de Dios en esta noche, y te voy a hablar de parte de Dios en esta hora. Así dice el Espíritu Santo: hoy se termina el desierto en tu casa, hoy se termina el desierto en tu vida, hoy se termina la ruina en tu familia, hoy se quiebra el poder del diablo. Te voy a hacer caminar sobre serpientes y escorpiones, te voy a dar gloria que no habías visto. Lo que tu madre y tu padre perdieron será traído sobre tu familia. Y yo no he visto lo loco que está este mundo. Uno dice: políticos que aparentemente estudiaron están más locos, hermano, cada día. Ahora un viejo, barrigón y feo dice que es un bebé. Y yo, como psicólogo clínico, yo lo encerraría, hermano, y le pondría una camisa de fuerza, porque ese tiene un problema serio, hermano. ¿Ah? Entonces usted no puede esperar que esto cambie. Esto no va a cambiar. Nosotros lo vamos a cambiar. Me le voy a meter allá adentro. Me le voy a meter allá adentro. No es que ese cerro nadie sube, discúlpeme, yo sí subo. A usted me va a asustar a mí con un piquepote. Señor, reprenda al diablo. Yo vi un tipo que tenía como 20,000 demonios. Esos piquepotes, Señor, reprenda al diablo. Son niñitos que juegan así con unas bolinchitas y juegan con una vaina que echan una bolita y agarran aquí. Discúlpame. Dile a uno de esos que roba ahí si se mete en una favela en Río de Janeiro. Por eso tiene años de que te sientes en un desierto interminable, porque tú no naciste para eso. Tú vienes con un código de grandeza. Algunos de ustedes
Les han volado machetes, les han tirado balas y no lo han tocado. Usted dice, wow, qué grande, Dios me cuidó. No, 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 no. Es que usted viene con una coraza superior. A usted no le entran las balas, a usted no le entra el filo, a usted no le entra nada. Usted está sentado, pero ni cuenta se dio. No creo que me esté escuchando. Le estoy hablando a la gente de las redes en esta hora. Le estoy hablando como general de Dios. Párese en esta hora, porque el mar de la imposibilidad se abre. Lo que no ocurría ocurre. Las aguas vuelven a correr, los muertos vuelven a levantarse, la gloria regresa a la tierra, los milagros regresan, los prodigios regresan. A su nombre. Yo nunca en la vida caminé con intercesores ni nada de esas cosas. Yo sé que son necesarios, pero a veces es tan difícil encontrarlos. Solo ahora que tengo estos muchachos que usted no los ve, pero ahí están tirados de rodillas clamando para que Dios me use a mí con poder. Una cosa sobrenatural. Nada se crea que eso es cierto, hermano. No sea bobo, hermano. Me metí en una favela en Río de Janeiro. Estaba orando, estaba predicando en la playa. Un evento que hace un cantante famoso que se llama Fernandinho. Y reúnen como 1,5 millones, 2 millones de personas. Y recuerdo que me invitaron a predicar 3 días. La primera noche que prediqué, se me cayeron todos los traductores. Yo puedo hablar portugués, pero no sé predicar en portugués. Porque para predicar en portugués tendría que saber la gramática del portugués. No lo sé. Yo sé un portugués conversacional. Pero esa noche me agarró Dios. Eu falei portugués muito bien. Estaba durmiendo en el hotel cuando oí al Espíritu Santo. Levántate. A mí me gusta la gente que está así como atravesada de la cabeza, hermano. Me levanté. Me fui a la puerta. Hacía un frío. Puse una chaqueta así, una gorrita, para confundir al enemigo. Pasó un taxi. Le hice seña al taxi. Yo aprendí a chiflar, hermano. Tipo paró. Me dijo, ¿a dónde va? Las 2:30 de la mañana. ¿Cuál es la favela más peligrosa que hay aquí en Río? Se me quedó mirando y me dijo, ¿usted está doido? Me dijo, ¿usted está loco? Yo aquí, cerquita. Me fui. Déjame aquí. Están unos tipos en la puerta así con unas acá. Ahí no entra, hermano. Usted entra pero no sale, hermano. Cualquiera se pone la Biblia en la mano así para que lo vean. No, hermano. La gente de alto calibre anda la Biblia por dentro, hermano. Ni mochila llevé. Una billeterita ahí con una platita. Ay, quítese el reloj porque hello, si yo soy un diezmador fiel. ¿Te crees que el diablo me puede robar a mí un peso? ¿Estás loco, hermano? ¿Estás loco? El día que el diablo me robe un peso a mí, me meto donde vive el diablo y se lo saco a patadas, hermano. ¿Qué te pasó? ¿Estás loco, hermano? Yo hago cosas por gente que nadie en esta tierra hace, hermano. Y llegué a la puerta con esta cara de colombiano arrepentido. Me hago colombiano cuando llego aquí a esta casa. Que habiendo un muchacho así, le digo, el jefe de ustedes se llama fulano de tal. Sí, me dijo. El muchacho se me quedó mirando y como enojado me dijo, ¿qué busca usted? Y yo soy bravo, hermano. Nada que a usted le importe, le dije. Cállese la boca. Soy el profeta Rafael Ramírez, le dije. El tipo se echó para atrás. Vengo a buscar a su jefe porque mi Dios me habló de él. Pase, me dijo. Hermano, en mi vida he estado yo ahí.
en mi vida. Digo, no sé dónde voy, guíame, le dije. De uno se vino. Hablaron allá, había un tipo arriba. Está rodeado de armas. Esos tipos meten a la gente en puras llantas de carro y los queman vivos. Eso es real. Cuando yo estoy llegando, le gritaron al hombre, le dijeron: hay un profeta aquí que te está buscando. Y el hombre empezó a llorar arriba y dijo: si es Rafael Ramírez, déjalo que pase. El tipo tenía el nombre mío en una pared. Dios le había hablado hacía 4 años atrás que un profeta así y así llegaría y le hablaría. Un hombre carnicero, un hombre malo, traficante de droga, un tipo, hermano, que era el diablo entero. ¿De qué a mí me va a asustar un piquepoque de esos loquitos que andan robando celulares? Señor, reprenda al diablo, hermano. Soy más peligroso yo que ellos, hermano. Está loco, hermano. Hermano, tenga cuidado. Si va a las Ramblas allá en Barcelona, tenga cuidado que ahí que los marroquíes, que no sé qué. Hello, que se cuiden esos tipos, que los voy a desvalijar yo, hermano. Entré. Muchacho se me quedó viendo, un muchacho joven, muchacho así alto, bonito, lleno de tatuajes. Cuando yo entré, se tiró al piso a llorar y me dijo: ¿qué dice Dios, profeta? Dice el Señor que tú serás pastor, le dije, y que yo seré tu cobertura. Es uno de los pastores que yo tengo ahorita. Tiene 120,000 miembros en su iglesia. Es una cosa de otro mundo. Y me dijo: me voy a ir de Río porque aquí me odian. Mentiras. Aquí donde tú hiciste daño, Dios te hará invisible a los ojos de tus enemigos y te hará visible la gloria de Dios en esta tierra. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Alguien tiene que levantar sus manos. Por eso en las próximas semanas vas a tener visiones que no habías tenido. Vas a tener sueños que no habías tenido. Vas a tener revelaciones que no habías tenido. Porque toda la armadura de Dios se te va a activar. Y el poder del Altísimo será sobre ti. Y ninguna plaga tocará tu morada. Y ninguna obra del diablo te arruinará. Vine desde Costa Rica, en Centroamérica, a decirte a ti en esta noche en París que el Dios al que yo sirvo es el Dios tuyo. Que mi Dios te levanta con gloria. Que mi Dios te llena de fuego. El que habla en lenguas ahora. Kabasicaray. Mírame, Eliseo. A ti no te están esperando las yuntas de bueyes, Eliseo. A ti no te está esperando el cultivo de la tierra, Eliseo. A ti te está esperando un manto profético, Eliseo. A ti te está esperando una doble porción del Espíritu, Eliseo. Toda enfermedad se va de tu cuerpo, mujer, y eres sana por el poder de Dios. Eres libre por el poder de Dios. Por eso llegaste a este país, llegaste a este continente, y tú te sientes que te estás muriendo, porque tú dices: pero es que a mí Dios me hablaba, a mí Dios me revelaba, y Dios escogió esta casa. ¿Por qué escogió esta casa? Porque si hay una casa que ha sido parida en intercesión, es esta. Esta casa ha sido parida en clamor. Esta casa ha sido parida en vigilia, parida en ayuno. Esta casa ha sido parida en gloria. Hace como 4 meses me habló el hombre ese
de la Sierra Leona. Dice que estaba loco buscándome. Entiendo que es un profeta que Dios está usando ahorita en África. Y me dijo: papá, me encontré con Jesús. Yo sabía que me quedaban pocos días. Escúchame, aquí gente que iba a morir en este año antes de que diciembre terminara. Pero por cuanto un profeta entró esta noche aquí, la muerte se detuvo, la enfermedad se detuvo, la obra del diablo se detuvo, la ruina se detuvo, la aflicción se detuvo. Hay gente que en este momento empieza a ser sana por el poder de Dios. Hay personas que en este momento empiezan a recibir milagros por el poder del Espíritu Santo. No los oigo. Alguien tiene que ponerse de pie y alabar la gloria de Dios. Entonces levanta tu mano un momento y diga conmigo: la verdad no es algo que existió. La verdad no se equipara. La verdad no difiere. La verdad no tiene puntos en común. La verdad no tiene asociaciones. Ni siquiera tiene contraposiciones. La verdad no transmuta. La verdad es que el rey que caminó allá en Jerusalén y el rey que aparece en Génesis capítulo 1 ya no vive ni en Génesis ni vive en Israel. Ahora camina dentro de mí. Ahora está metido dentro de mi vida. Ahora está manifestándose en mi vida. Si le estoy hablando a una generación de profetas esta noche, le estoy hablando a una generación de evangelistas esta noche, estoy llamando a los hombres a caminar en lo sobrenatural. Le estoy hablando a los Pedros que se bajen de la barca y caminen en las aguas. Amacabashanda la vasalla, enderebe quita la vasalla. Vamos, alaba a Dios si puedes. Quiero que le tomes la mano al que te queda cerca. Tómale la mano al que te queda cerca, por favor. Y quiero que le digas una palabra demasiado fuerte. Dile: nadie puede prosperar si camina en un sistema de engaño. Porque en el sistema de Dios, donde no hay engaño, la verdad hace que la tierra se convierta en mi herencia. En la verdad de Dios, lo que no es, lo que no pasa, pasa, lo que no aguasa, maquita nada. Levanta tu mano arriba. ¿Sabe por qué la tumba no pudo retener a Jesús? No porque era el Hijo de Dios. La tumba no lo pudo retener porque la verdad no puede ser retenida.
Literalmente lo que dice el griego es que la tumba lo vomitó. La tumba no podía retenerlo. La tumba no podía sostenerlo más. Por eso, aunque Lázaro yedía, cuando la verdad habló, la muerte se quedó quieta. La contaminación se detuvo. Los jugos gástricos tuvieron que regresar. Todo lo que estaba dañado tuvo que volver. Porque cuando la verdad llega, alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que levantar las manos esta noche y decir: Señor, estoy desesperado. Señor, estoy desesperada. Señor, camino en medio de un vacío. Camino en medio de una miseria. Por eso todo hombre o mujer que camine en verdad siempre se moverá en lo verdadero. Lo que alimenta y nutre y sostiene la verdad es un sistema inmunológico que solo existe en el ADN del Padre. Amakabashanda y Makabarabashende. Es imposible que usted salga enfermo de esta reunión, porque en esta reunión está el Rey de Gloria. Y cuando hay verdad en un lugar, el cáncer se detiene, la obra del diablo se detiene, las plagas del infierno se detienen, y si hay demonios se van fuera. Levante sus manos. Esto lo saben ustedes mejor que yo. Dicen los que saben que cuando una célula se contamina por alguna mutación, ella misma produce algo que se llama apoptosis. Y es que ella misma se autodestruye para no contaminar más el cuerpo. Por eso algunos de ustedes dicen: yo no entiendo, pastor, pero yo a veces siento que me estoy muriendo. Realmente te estás muriendo, porque Dios está matando cosas dentro de ti. Dios está matando cosas dentro de tu llamado. Dios está matando cosas que eran importantes y ya no lo son. Dios está matando cosas que antes te desvelaban tanto y ahora no te desvelan, porque Dios te va a perseguir y te está persiguiendo, y la gloria de Dios te persigue y te sigue persiguiendo, y el poder de Dios no te va a soltar. Por eso regresarás a tu casa y queriendo dormir no podrás, y las visiones de la noche, decía Jeremías, me arrebataban. Hablaba con una mujer de Dios en la tarde, que es la pastora que tenemos en Milán, Italia. Ella me decía: pastor, me encontré con un muchacho en Valencia, Venezuela. Le dije: quiero hablar contigo. El muchacho me dijo: señora, quítese, usted no sabe quién soy yo. Ella le dijo: no, el que no sabe quién soy yo es usted, le dijo. Y lo metí adentro de la oficina. Muchacho jovencito, 17 años. Muchacho le dijo: yo soy un sicario, he matado casi 150 personas. ¿A usted no le da miedo estar aquí conmigo? Le dijo: no, porque de aquí te voy a sacar ungido y te voy a enviar a las naciones a hacer lo que tienes que hacer, porque tú no naciste para hacer lo que estás haciendo. Y esta mujer me decía a mí: pastor, hay gente allá afuera, hay gente allá afuera, escúcheme, hay gente allá afuera que está esperando por ti. Suelta ese montón de rollos mentales, suelta ese montón de niñería, suelta ese montón de estupideces, suelta esa relación tóxica que tiene, suelta esa mala crianza que tiene, suelta ese pleito que tiene, suelta ese celo del infierno que tiene, suelta esa mugre que tiene y métete en el río de Dios, y la gloria te va a inundar y el poder de Dios te va a llenar.
que alguien levante sus manos. Levante su mano arriba. Entonces diga conmigo: lo verdadero es el producto de la verdad, y la palabra verdad es el sustantivo, y la palabra verdadero es el adjetivo, y habla de su procedencia. Quiere decir que Jesús es el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Por eso nadie puede prosperar si está contaminado con el engaño. Usted quiere ver las puertas abiertas en un mes, métase en lo verdadero esta noche. Conéctese en lo santo. Conéctese con la gloria de Dios. Suelte ese montón de tonteras. Suelte esas 40 novias locas que tienen el celular. Suelte esa relación estúpida. Que Dios tiene para usted lo mejor. Dios tiene lo mejor para usted. Yo tengo 36 años casi de predicar. Soy un hombre de 52 años. He estado en casi 142 países y le puedo decir que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. ¿Sabe cuál es el problema grande que tenemos nosotros los latinos? Que Dios nos liberta de algo hoy y mañana hay que volvernos a libertar de lo mismo, porque volvemos otra vez como el puerco lavado a la porquería y como el perro al vómito otra vez. Si algo es digno de admirar, es un hombre o una mujer que después de una liberación hace cambios profundos en su vida para mantenerse libre en el nombre de Jesús. Si algo es de admirar, es una mujer que decide no volverse a contaminar para mantenerse en lo verdadero y honrar al Dios de los cielos. Por eso el apóstol se detiene aquí en Efesios y él dice: oiga, ustedes tienen que ceñirse los lomos con la verdad. No, es que yo soy muy macho camacho. ¿De qué sirve eso? Usted se ciñe los lomos con la verdad. Si usted da una palabra, sostenga eso. Si usted es un hombre que teme a Dios, viva de una manera distinta. Alguien tiene que levantar sus manos. Mi nombre es Rafael Ramírez y le hablo a las tinieblas que hay dentro de algunas personas, que sean expulsadas en esta hora en el nombre de Jesús. Le hablo a las obras del diablo, le hablo a la brujería, le hablo a la hechicería. Los sugieres preparados porque va a empezar a ocurrir una cantidad de liberaciones ahora. Servidores preparados en el nombre de Jesús.